Nunca imaginé que un violín, instrumento que elegí para hablar con la belleza, se convertiría en la cuerda que me ata a algo que ya no pertenece al latido humano. Hasta la noche del velorio del señor Juárez en Simol, Chiapas, tocar había sido mi refugio. Pero desde aquella madrugada, cada vez que dejo de pulsar el mismo minueto, siento un hueco helado rasgarme la espalda, como un arco invertido que exige continuar. Me contrataron a través de un primo que vive en Comitán. La llamada llegó un jueves húmedo de mayo de 2021, poco antes de las 9 de la noche. Quieren violín solo, pieza continua, me explicó. Pagan bien porque es velorio de terrateniente. Tocará toda la madrugada. Dinero fácil, pensé. Guardé mi Maguini copiado, afiné rápido y tomé la carretera sinuosa que huele a café y pino mojado. No pregunté repertorio. Con un par de zarabandas y quizá algo de Bach bastarían. La casa era un cascarón colonial a las afueras, paredes blancas, tejas rojizas. Al llegar, noté que ninguna luz exterior estaba encendida, solo velas alineadas, desde la puerta principal hasta el zaguán, como un río anaranjado destinado a guiar muertos. Un hombre de traje antiguo aguardaba con 2 cirios en las manos y me condujo al salón principal. Allí, entre muros de cal, el ataúd descansaba sobre caballetes, cubierto con tela bordada. La familia, o lo que supuse era la familia, se alineaba en semicírculo, todos vestidos de negros impecables que olían a alcanfor. Me presenté, nadie respondió. La mujer más anciana levantó un rostro arrugado como corteza, y sin abrir plenamente los labios pronunció: «Tocará la folía, sin interrupción». Asentí, pensando que nadie querría escuchar tan lúgubre pasacalle por más de media hora. Pero saqué el violín, probé notas. Antes de iniciar pregunté por la duración aproximada. La anciana aclaró: «Hasta el alba». Un joven a su lado añadió: «Si la música cesa, él abrirá los ojos otra vez». Lo dijo como quien comenta que el suelo está húmedo. Sentí un hormigueo de incomodidad, pero los pesos adelantados eran tantos que la razón cedió. Comencé. El primer ciclo fluyó solemne, modulaciones menores tensando el aire ya cargado de incienso. El cadáver del señor Juárez yacía con manos cruzadas, párpados juntos, expresión neutra. Noté que la quijada no estaba sujetada con la clásica banda de tela, detalle extraño en velorios chiapanecos. Pensé que el embalsamador se había tomado su tiempo. Pasó 1 hora. La familia seguía inmóvil, ojos fijos en el féretro, ni un bostezo. A veces la anciana asentía al compás, como directora silenciosa. Mi brazo comenzó a quemar. La folía es sencilla, pero el mismo motivo repetido tensa tendones. Pedí permiso para variar pasaje o descansar. Un coro de susurros negó. Continué. El sudor empañó el barniz del instrumento. Ajusté entonación. A las 02:40 am, la última cuerda grave comenzó a zumbar por humedad. Cambié a pasajes en agudo. Sentí vértigo y bajé el arco 1 segundo. El silencio retumbó. Entonces escuché un chasquido, los labios del muerto separándose. Miré, incrédulo. La boca del señor Juárez se curvaba en una mueca ascendente, no plena pero nítida. Los párpados vibraron. El joven murmuró: «Siga». Obedecí, el arco temblando. La sonrisa cedió, los párpados tranquilos otra vez. El terror tardó en tomar forma. Durante la siguiente hora, cada vez que la vibración de la última nota desfallecía, surgía un leve movimiento en el cadáver. Un dedo que se apartaba del rosario. El pómulo tensándose, el pecho sugiriendo un amago de aliento. Y cuando retomaba el motivo, todo se congelaba. No había truco de luces. Las velas mantenían la misma flama vertical. Nadie entre los presentes reaccionaba. Parecían cómplices de un rito del cual yo era la pieza sacrificable. A las 04:01 el cinto arco me traicionó. El crin se atoró en una espina de la tapa y la cuerda se partió en seco. La nota gemebunda murió.
El salón quedó tan mudo que oí crujir la madera del ataúd como presión desde dentro. El muerto abrió los ojos, no un parpadeo reflejo, los abrió de par en par, iris lechoso, pupilas marchitas enfocando el vacío. La boca se abrió hasta revelar dientes oscuros y se contrajo en un gesto que cabalgaba entre risa y dolor. Un sonido escapó, algo como un suspiro, pero seco y profundo. Imposible que saliera de pulmones embalsamados. Me paralicé. Los deudos dieron un paso atrás, sin gritar. La anciana señaló mi arco roto. «Siga». La orden cayó como sentencia. Un niño al fondo sostenía un violín más pequeño, probablemente usado por el difunto en su juventud, y me lo tendió sin habla. Lo tomé, afinado en un registro extraño, casi un cuarto de tono bajo. Toqué. Las cuerdas rugieron disonantes, pero la folía renació y el muerto cerró los ojos con impresión. Casi mansa, comprendí que la melodía era grillete. Al amanecer, los primeros gallos soltaron su canto. La anciana se acercó. Me pagó la otra mitad con billetes húmedos que olían a tierra. «Ya puede irse», dijo, «hasta que lo llamen de nuevo». Salí, tambaleante, la nuca plagada de agujas frías. Detrás de mí, el ataúd se cerró con un golpe amortiguado. No quise mirar. Volví a San Cristóbal vencido por el sueño, asegurándome de no apagar la radio del autobús. Esa noche, intenté dormir. Cada vez que los murmullos de la calle morían, emergía en mi memoria la nota grave del pasacalle y percibía, en la penumbra, el chasquido de labios podridos que se despegan. Pasaron 2 semanas. Durante una siesta, desperté sobresaltado. Alguien aplaudía lento tras la puerta. No había nadie, pero sobre la mesa el arco cedido se encontraba, apoyado, cuerdas intactas, a pesar de haberlo devuelto. Pensé que la mente me jugaba trampas. Comencé a practicar la folía cada atardecer para quitarme el miedo. Descubrí que si dejaba de tocar, el silencio se llenaba de otro sonido. Un crujido de ataúd, aunque mi habitación estuviera en un segundo piso. Luciérnagas de olor, mezcla de cera y formol, invadían mis fosas. No era sugestión. Amigos que me visitaban decían percibir un aroma a velorio reciente. Opté por continuar la melodía en sordina. La tercera semana recibí una caja de madera. Dentro, un pañuelo con las iniciales AJ bordadas y una nota. «Gracias por no fallar. Vendremos cuando necesite descanso». Aún conservo el pañuelo. Desprende humedad incorruptible. Pregunté en Cimola a un viejo cronista. Relató que la familia Juárez tenía pacto con un rezón antiguo. Al morir el patriarca, debía interpretarse sin pausa la misma música, aquella que aprendió de niño, para mantener su espíritu quieto, pues en vida pronunció juramento de jamás callar. Si el sonido cesa, el muerto recuerda su promesa y busca seguir escuchándose a sí mismo, aunque sea con el crujir de huesos. Los Juárez, decía, contrataron generaciones de músicos. Algunos se volvieron locos porque el eco de la pieza se les quedaba filosofando dentro de la cabeza. Otros desaparecieron, quizás arrastrados por la misma melodía, a un silencio definitivo. Intenté resistir, pero cada vez que pasaban más de 10 minutos sin tocar, el aire en torno a mí se condensaba, mis oídos zumbaban y las luces titilaban. Un domingo, después de cenar, me permití ver la televisión sin el violín. La pantalla se apagó sola, y en el reflejo oscuro vi detrás de mí el ataúd abierto y unos ojos blanquecinos mirándome. Giré. No había nada. Empecé otra vez la folía. La imagen se desvaneció. Ahora, toco cada noche de 10 p.m. hasta que el sol despunta. Los vecinos creen que ensayo para audiciones. Nadie sabe que, si acallo el arco, mi cuarto se poblará de olor a tierra y un hombre que murió sin querer callar vendrá a reclamar el derecho de abrir los ojos en la penumbra. A veces imagino que, al final de mis fuerzas, mi violín también se romperá y entonces necesitaré otro. Quizá el niño de aquel velorio vendrá con su instrumento pequeño. Tal vez ya toque en alguna habitación vecina,
sosteniendo, como yo, la nota eterna que mantiene a los muertos en reposo. Simol queda, lejos, pero el pacto viaja en cada compás. Si un día escuchas en la madrugada una única melodía repetida al borde de la cordura, no golpees la pared para exigir silencio. Recuerda, el velorio continúa donde la música suene. Si cesa, los párpados de un difunto ansioso volverán a temblar, y sus labios, sedientos de sonido, se curvarán hasta rozar tu oído con la gratitud más fría del mundo. La foto que no debió tomarse. Mi primo Julián murió un martes de septiembre, ahogado en su propio auto después de que el río se desbordara y tragara el puente viejo. Tenía 23 años, y la sonrisa insolente de quien cree que el mundo es un videojuego con vidas infinitas. El velorio fue rápido y discreto. La funeraria, un rectángulo blanco a las afueras, parecía improvisada entre la humedad de la selva y el rugido distante del río que aún arrastraba ramas. Mi hermana Clara y yo llegamos con 5 minutos de diferencia. Ella, maquillada para que el llanto no borrara la foto perfecta. Yo, con la camisa arrugada y el presentimiento de que algo en aquella sala olía menos a muerte que a error. El ataúd estaba abierto. Julián lucía impecable pero rígido como estatua de cera. La familia colocó su gorra favorita, negra con un rayo rojo, sobre el pecho. Mientras las tías rezaban, Clara deslizó su celular del bolso. La pantalla iluminó, sus ojos verdes. Se apartó la mascarilla, adoptó media sonrisa y se posicionó junto al féretro. Intenté disuadirla con un gesto. Respondió con encogimiento de hombros y el sonido del obturador. Clic. Yo aparté la vista, avergonzado y cansado. Ella subió la foto a sus redes con el texto: "Descansa, primo, siempre juntos". 15. Segundos después, los corazones digitales comenzaron a brotar. Caía la tarde cuando la tormenta reconquistó el cielo. El cristal de las ventanas vibraba con cada trueno. Uno de los veladores anunció cierre temporal de cortinas para evitar que la ventisca apagara las velas. Al anochecer, Clara se me acercó. El pulso le temblaba al sostener el teléfono. Me mostró la pantalla. La foto recién publicada ya no era la misma. Detrás de ella, el cadáver de Julián aparecía de pie, ligeramente ladeado, con la gorra calzada hacia atrás. Sus ojos estaban abiertos, pupilas opacas, y su mano reposaba en el hombro de Clara con naturalidad obscena. El ataúd vacío quedaba fuera de foco. Lejos de borrar la imagen, cientos de reacciones se multiplicaban. Algunos amigos comentaban: "Montaje épico, muy dark, Julián vive". Clara quiso eliminarla. El icono de papelera no respondía. El dedo tembloroso se deslizó una y otra vez. Nada. Intenté entrar con mi cuenta. La publicación no existía en la cronología general, solo en su móvil. Reiniciamos el aparato, pantalla negra, luego el logotipo. Al volver, la foto había desaparecido. En su lugar, la galería mostraba candados sobre un archivo inexistente. Mi tía mayor reclamó nuestra distracción. Guardamos silencio y seguimos escuchando los rezos. Pero mis ojos volvían al féretro. El cuerpo seguía allí, inmóvil, gorra, en el pecho. Juré haber visto la visera moverse 1 milímetro. Tal vez la vibración muda de mi terror. Volvimos a casa bajo lluvia espesa. Esa noche Clara dormía en la habitación contigua. A las 2:14 a.m., escuché su grito desgarrado. Corrí. La encontré sentada en la cama, el celular en el regazo. Pálida señalaba la puerta. Sobre la madera Clara había pegada una impresión fotográfica. La misma imagen pero en papel satinado, formato postal. Clara en primer plano, el cadáver erguido tras ella. Esta vez, la mano de Julián parecía más adelantada, como si nos invitara a uninear por el umbral. La luz del pasillo mostró que la foto estaba húmeda por los bordes, como recién revelada. Romperla fue instinto. La arranqué y desgarré en trozos. El último pedazo mostraba medio ojo de Julián, aún burlón.
Lo tiré al cesto y me senté con Clara hasta el amanecer. A las 6, cuando mis párpados por fin vencían, un golpe suave sonó en la puerta. Otra foto, idéntica, esta vez con colores más vivos, y la mano del muerto rozando ya la mejilla de mi hermana. Quemé la impresión sobre la estufa. Olió, a químico y a algo rancio, como caries. Las cenizas se aglomeraron en el fregadero formando un contorno oval. Llovió todo el día. Creímos locura pasajera. Al tercer amanecer, la foto apareció en la puerta principal, cámara directo al rostro, de Julián. Él señalaba al frente, los labios entreabiertos. Inútil destruirla. Cada nueva versión regresaba con un cambio mínimo que la acercaba a nosotros. Las sombras tras él crecían, como pasillo que se alarga hacia afuera de la escena. Busqué explicaciones. Malware, troll digital, impresora pirata conectada en red. Desenchufé todo. Aún así, la foto seguía materializándose en papel perlado, siempre húmeda, siempre fría al tacto. Intenté capturarla con mi propio móvil. Al tomar la fotografía, la imagen guardada mostraba la puerta vacía. Volví la vista. La impresión seguía allí. Consulté a don Aurelio, fotógrafo local que aún revela en cuarto rojo. Mostré la copia número 6. La sostuvo con pinzas. La miró a contraluz, frunció el ceño. Dijo que la emulsión no era común. El papel estaba impregnado de una sustancia parecida al colodión usado en daguerrotipos del siglo XIX. Preguntó quién la reveló. Mentí un nombre. Me pidió quedarme. Al entrar al cuarto oscuro para observar la fibra bajo lámparas ámbar, escuché una exclamación ahogada. Corrí. La foto se había ennegrecido por completo, como si el rostro de Julián se fundiera en negro brillante que drenaba al suelo. Aurelio, mudo, me devolvió el rectángulo ahora liso, sin imagen. Esa noche soñé con la velada funeraria. Estaba solo, pero la sala se extendía como túnel, y el féretro vaciaba sombras negras que reptaban hasta mis pies. Claramente escuché la voz de mi primo. No quiero quedarme solo. Ustedes me dejaron. Al despertar, Clara había desaparecido de su habitación. En la almohada, una foto distinta. Ella de espaldas, entrando por el portón de la funeraria. Julián la esperaba unos pasos adelante, mano extendida. La impresión latía tibia como carne viva. Corrí a la calle. La madrugada olía a río crecido. Mi intuición me llevó al puente destruido. Allí, a la luz supurante del amanecer, vi a Clara en la carretera, descalza, el vestido de dormir empapado. En sus manos, el teléfono encendido mostraba la cámara, y a través de la pantalla, la figura de Julián sosteniéndola del brazo. A simple vista no había nadie junto a ella. Grité su nombre. El aparato cayó al suelo. La pantalla mostró de inmediato nuevo ángulo. Julián y yo reflejados arrastrándola. Al levantar el teléfono, la imagen se borró. Clara lloraba, repetía que él la necesitaba, que la tormenta lo había dejado atrapado entre dos fotos. Regresé a casa con ella medio inconsciente. Decidí romper el ciclo. Busqué la funeraria San Eustaquio. El administrador juró que jamás permitieron fotografías junto a los difuntos. Alegó protocolo sanitario. Mentí ser periodista y pedí grabaciones de seguridad. Las cámaras apuntaban al pasillo, no a las salas, pero el día del velorio de Julián registraron un fenómeno. A las 17:36, exactamente cuando Clara tomó la selfie, la puerta de la sala 2 osciló y una figura translúcida cruzó el pasillo con la cabeza caída y los brazos estirados. Avanzaba hacia el patio, pero se trabó en el marco de la salida y desapareció en un parpadeo, igual que una polilla que se quema en el foco. Copié el video. El administrador exigió silencio. La funeraria no podía tolerar chismes de aparecidos. Volví a la casa con un plan. Robé la gorra negra de Julián del altar improvisado en la casa de mis tíos, junto con la estampita de su santo. Preparé la cámara Polaroid vieja de mi padre, revelado instantáneo sin correr riesgo digital. A las 2 de la madrugada, Clara y yo nos plantamos ante la puerta donde solía aparecer la foto.
Coloqué la gorra en la manija. Si quiere compañía, que pose conmigo, dije, forzando seguridad. Presioné el disparador. El zumbido llenó el pasillo. La tarjeta se deslizó. Esperamos los 90 segundos de revelado. Al agitarlos, vi primero el marco difuso, luego nuestra silueta. Clara sonreía. Falso. Yo sostenía la gorra. Detrás claramente Julián se materializaba, mano apoyada en mi hombro. Pero su rostro ya no parecía burlón. La boca estaba tensa, los ojos, huecos oscuros. Bajo la imagen, la emulsión formó palabra tenue. Queden. El papel se calentó. Lo oí. Solté. Cayó y se obró en ceniza sin llama. A los pies de Clara apareció nueva impresión de la selfie original. Esta vez Julián no estaba de pie detrás, sino al frente, tapando medio rostro de mi hermana, como si diera un paso hacia la cámara. Al alzarla, descubrí otra palabra garabateada en la parte trasera con tinta rojiza. Faltas tú. Clara colapsó. Llamé a los paramédicos. Diagnosticaron shock e hipotermia inexplicable. Desde entonces permanece sedada. Cuando abre los ojos, dice una sola frase. No quiere quedarse solo. Cada mañana hallo una nueva fotografía adherida a la puerta de la clínica. Clara acostada en la cama, Julián sentado a los pies, ambos mirándome, ambos esperando. No acepto dormir en casa. Me hospedo en moteles distintos, pero la foto me encuentra. Aparece en el espejo del baño, doblada en mis zapatos, deslizada bajo la almohada. Siempre el mismo avance. Julián acercándose, yo más borroso. Cada copia resulta imposible de destruir. Si la quemo, resurge con contornos más nítidos. He comprendido el mensaje. La cámara atrapó un instante que no debió existir, y ese instante es ahora puerta abierta por donde el primo muerto quiere arrastrar a quienes aparecen en la escena, uno a la vez, hasta no quedarse solo en la penumbra sin tiempo de la imagen. Clara está casi dentro. Yo sigo fuera solo porque aún sostengo la mirada sobre el papel. Cuando mis ojos se cierran, sueño con el corredor de la funeraria, la puerta vibrando y una mano fría que me busca. Me quedan pocos recursos. Esta noche, colgaré todas las fotos en la misma pared. Intentaré tomar una última imagen de mí solo, sin reflejos, sin fondo. Quizás un retrato que no contenga sombras, revoque el pasillo entre mundos. Quizá no. Si mañana alguien lee este relato y encuentra en su puerta una foto que lo muestra frente a un féretro con dos figuras tras él, una con gorra negra y otra con camisa arrugada, por favor entiéndalo, no la tome, no la suba, no la mire demasiado, mire demasiado. El hombre que aplaudió en su funeral. El 3 de febrero de 2015 regresé a San Pascual de los Ahuehuetes, tras 7 años de ausencia, llamado por la tragedia, la muerte repentina de Mariano Gutiérrez, mi amigo de primaria, el único con quien compartí secretos de infancia que ninguno confesó a los padres, amistad de lodo, catecismo y escapadas nocturnas al río. Me enteré por un mensaje lacónico. Mariano falleció. Funeral mañana. No explicaban causa, solo urgencia. Tomé el autobús nocturno desde Xalapa. El camino serpenteaba entre cafetales cubiertos de neblina baja. Recordé la última vez que vi a Mariano. Fiesta patronal. Él calentaba el ambiente con chistes roncos, la sonrisa fácil de quien cree tener todo el tiempo del mundo. Llegué al amanecer. El velorio se celebraba en el salón comunal, una construcción de lámina con piso de cemento pulido. Sobre la entrada colgaba un moño negro y un letrero improvisado. Descanse en paz. El ataúd, color caoba, estaba flanqueado por veladoras de vaso verde y 2 coronas de lirios. El aire olía a cera y a aguardiente disimulado en vasos de unicel. Saludé a los pocos conocidos que quedaban. Doña Elvira, la maestra de sexto, el cura recién asignado, Tomás, nuestro viejo portero de fútbol. Nadie quiso detallar la muerte. Dijeron susto al corazón, algo del calor húmedo. No alcanzó al médico.
Me acerqué al ataúd. Mariano lucía distinto. Sus facciones normalmente distendidas ahora parecían tensas, y la barbilla había adquirido un ligero temblor congelado que nunca le conocí. Las manos reposaban cruzadas sobre el pecho, dedos largos y cafés como las vainas de cacao que expulgábamos, de niños. Mis propios dedos cosquillearon al verlos. Recordé el pacto que sellamos a los 12 años. Aplaudir 3 veces cada vez que uno se salvara de un castigo escolar. Mariano decía que el aplauso era magia que rompía la mala suerte. Me estremecí y desvié la vista. El cura inició el rosario a media mañana. Entre letanías la gente contestaba con sopor. Yo me acomodé en la segunda fila, cámara antigua de mi padre colgada al cuello. Prometí a la familia grabar el servicio para enviar a parientes en EU. Configuré trípode, espalda a la pared. Mientras ajustaba enfoque, un golpe seco retumbó. Plas. Un aplauso. Giré. Todos los rostros se volvieron también buscando al irrespetuoso. Nadie con las manos juntas. El cura guardó silencio, consternado. Reanudó el Padre Nuestro. Otra palma contra palma, esta vez más clara. Plac, plac. Las velas parpadearon. Doña Elvira susurró que los nervios sacan sonidos raros. El sacerdote apresuró la liturgia. A mediodía, el calor veracruzano volvió la sala a un invernadero. Me ofrecieron café frío. Cuando regresé al banco, noté un detalle mínimo. Las manos de Mariano ya no estaban perfectamente cruzadas. El índice derecho descansaba ahora sobre el pulgar izquierdo, como una llave sobre cerradura. Pensé que alguien quizá acomodó el rosario. Decidí no darle vueltas. Continué filmando, zoom lento sobre el rostro cerúleo. El párpado parecía temblar, o quizá era sombra proyectada por la lamparilla. Al caer la tarde llegaron los músicos con sus guitarras graves. Tocaron Amor Eterno. Grité internamente al escuchar un tercer aplauso, ahora triple. Plac, 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 claramente rítmico. Alguien se levantó indignado, nadie confesó. Miré el féretro, los dedos de Mariano separados 2 centímetros, como listos para aplaudir. Un cosquilleo de hielo me recorrió el estómago. El video registró todo. Me aseguré de que la cinta siguiera corriendo. Al final del día, estuve demasiado cansado para el sepelio y prometí asistir al entierro matutino. Dejé equipo en la habitación de huéspedes en casa de mi madre. Esa noche soñé con el río Papaloapan desbordado. Yo caminaba por la orilla, fangosa, y al fondo Mariano me hacía señas. Lo seguía. Él aplaudía. 3 palmadas que retumbaban en el cauce, levantando peces muertos a la superficie. Cuando lo alcancé, se dio vuelta sonriendo, pero sus manos estaban pegadas a la cintura por tiras de tela que se abrían como vendas empapadas. Desperté sudando. Son las 3:33 a.m. Oí un aplauso seco debajo de la ventana. Me asomé. La calle desierta. Volví a la cama sin pegar ojo. Al día siguiente acudí al panteón. El ataúd descendió sin incidentes. Se arrojó la primera palada. Un aplauso. Repicó entre los árboles, tan nítido que la paloma sobre la capilla alzó el vuelo. Algunos lloraron. Otros rezaron más fuerte. El cura apresuró la bendición. Miré mi reloj. 10:10 a.m. Regresé a Xalapa con la cinta en la mochila. Necesitaba verlo de día, con mente fría. Puse el video en la vieja televisión de tubo. Las primeras 2 horas transcurrieron sin sobresaltos. A las 11:07 del metraje, justo cuando el cura alzaba el rosario, el audio captó el primer aplauso. Avancé cuadro a cuadro usando el mando. En el primer plac, la mano derecha de Mariano se separa 1 centímetro. En el segundo, los dedos se extienden como si una cuerda interna tirara de ellos. En el tercero, el ángulo de la muñeca cambia ligeramente hacia afuera. Sudé helado. Exporté fotogramas y amplié la zona de las manos. La piel, debajo de la luz amarilla, mostraba surcos frescos, grietas húmedas. Una de mis capturas reveló algo que en vivo nunca vi. Un hilo de sangre oscura enrollándose en la cutícula del anular,
como si un alfiler hubiera pinchado al cadáver. Llamé a Tomás. Le pedí visitar la tumba conmigo ese domingo. Accedió por lealtad. Volvimos. El terreno estaba húmedo, la tierra aflojada como si hubiese llovido solo allí. Hincados, escuchamos un crujido bajo la superficie. Tomás juró que era material, hundiéndose. Retrocedimos al oír un segundo crujir, más claro, acompañado de vibración leve. Tomás palideció y dijo basta. Yo, en cambio, seguí cavando con las manos. Bajo un palmo apareció la tapa de madera. Golpeé. Sonó hueco. Una grieta cruzaba la superficie. Astillas frescas sobresalían. Algo había empujado desde dentro. La familia amenazó con internarme por perturbado. Me aferré al video. Envié copias a 2 forenses amigos. Uno, tras largo silencio, admitió que el movimiento era real, no fallo de cámara. El otro sugirió espasmos residuales post-mortem amplificados por el calor. Ninguno explicó la sangre reciente. Al mes, el sacerdote que ofició la misa murió de infarto. Cuentan que antes de desplomarse oyeron un aplauso solitario resonando en la sacristía. Un pájaro negro chocó contra el vitral y cayó muerto. Semanas después, Tomás desapareció. Su madre dijo que salió al anochecer a regar las plantas. Escuchó palmas dentro del patio y luego nada. Encontraron sus zapatos junto al pozo seco, huellas de barro alrededor. La paranoia se extendió. Los niños jugaban a adivinar quién aplaudía. Nadie asistía ya a velorios nocturnos. La funeraria cambió la disposición de manos. Ataban los dedos con alambre delgado bajo los guantes. Yo dejé el trabajo y volví al pueblo obsesionado con entender. Busqué al sepulturero. Confesó que 2 noches tras el entierro, vio brillos en la tierra, como luciérnagas brotando del suelo. Sintió aplausos amortiguados y huyó antes de perder la cordura. Indagando en archivos diocesanos hallé una nota de 1928. Extraño caso de difunto que bate palmas durante responsos. Se recomienda costura de músculos. Encontré referencias en 1954, 1973, 1991. Siempre cada 20 y tantos años. Las coincidencias. Difuntos varones. Muertes súbitas. Velorios en febrero con fuerte humedad. El fenómeno se llama palmas de cordero, según un manuscrito local. Se describe como un espíritu sin tumba propia que exige reconocimiento mediante gesto brusco. Cuando el cadáver aplaude, el alma extraviada se adhiere a las manos y busca posarse entre los vivos hasta el próximo ciclo. Recordé nuestro pacto infantil. Quizá fue la llave inconsciente. Mariano, sin saber, ofreció las palmas, como portal. Una madrugada el aplauso me despertó. 3 palmadas a los pies de mi cama. Me paralicé. La cortina se infló con brisa caliente. Un olor a tierra húmeda llenó la habitación. Sentí una presencia al costado. A tientas, encendí la lámpara. No había nadie, pero sobre la mesilla reposaban los zapatos de Tomás, llenos de barro, lisos como si acabaran de salir de la tierra. Comprendí que el espíritu me buscaba para completar algo. Hasta ese momento, yo filmé, yo sospeché, pero no aplaudí. Ahora reclamaba mi palmada, la que prometimos a los 12. No quise convertirme en su vehículo. Abandoné la casa y conduje a la funeraria. Exigí el cuerpo equivocado, desaparecido del registro, y las cintas de seguridad. Me echaron como loco. Esa noche el edificio ardió por combustión desconocida. Hoy escribo esto en un cuarto de pensión frente al mar. El rumor de las olas esconde palmadas discretas que, a veces, no provienen de las palmeras. He encadenado mis manos al escritorio con grilletes de cerrajero. Necesito impedir que respondan. El aplauso, descubrí, se alimenta de correspondencia. Si nadie lo imita, languidece. Si alguien aplaude de vuelta, sella la invitación. El eco de 3 palmadas todavía resuena en la costa. Sé que pronto alguien, atraído por la música del viento
o el recuerdo de la infancia, juntará sus manos, y el hombre que aplaudió en su funeral encontrará por fin un cuerpo dispuesto, prolongando el ciclo hasta la próxima humedad de febrero. Mientras tanto escribo, con dedos entumecidos, para suplicar al lector: no aplaudas a un muerto, aunque tu memoria te jure que fue amigo. Porque hay pactos que se quedan agazapados en la tierra, esperando la ovación perfecta para volver a respirar, ver a respirar. El ataúd equivocado. Mi nombre es Karina, y desde aquella madrugada todos en la familia evitamos pronunciarnos por teléfono. Tememos que la línea nos devuelva una respiración que no pertenece a ninguno de los vivos. El origen de este miedo se remonta al velorio de mi abuelo Aurelio, un hombre recio, acostumbrado a hornear pan antes del amanecer y a hablarle a sus naranjos como si fueran nietos. Murió un martes nublado de agosto. Un infarto silencioso lo derrumbó en la cocina, mientras untaba mantequilla en una concha caliente. Lloramos lo justo, organizamos el servicio en la funeraria más antigua del pueblo y cubrimos los trámites con rapidez pragmática, porque creímos bastarnos con la rutina para acallar el dolor. La sala de velación olía a clavel apagado y cera vieja. Colocamos el ataúd en mitad de un distinto mar de coronas. Le pusimos el rosario de cuentas granate entre las manos rígidas y encendimos veladoras azules que proyectaban sombras ondulantes en los muros. Yo me mantuve junto a mi madre, mirándole las manos temblar cada vez que alguien se acercaba. Todo lucía normal, hasta que mi prima Georgina soltó un sollozo incompleto. Se había inclinado para acomodar la corbata del abuelo y descubrió que la piel del cuello lucía un lunar oscuro, detalle que Aurelio jamás tuvo. Antes de que reaccionáramos, el tío Leopoldo exclamó que la nariz parecía más recta y que el hoyuelo de la barbilla se notaba menos. Las murmullos se multiplicaron como un enjambre. El cadáver era demasiado parecido. Mismo bigote canoso, mismo reloj de correa gastada, incluso la cicatriz en la ceja derecha. Pero algo no encajaba. Una asimetría mínima que apenas percibíamos si no se le miraba de perfil. Y sobre todo esa sonrisa ligera, torcida, impropia de la rigidez post-mortem. Convocamos al director de la funeraria. Un hombre enjuto, con almizcle de aguardiente, aseguró que nuestro desconcierto se debía a deformaciones de la musculatura, por efectos del formol, y soltó la frase que desde entonces nos taladra: quizá la memoria traiciona más que la muerte. Sin embargo, la duda se volvió contagiosa. Cada rasgo parecía cuestionable. Mi madre, arrodillada, acarició la mano enguantada y susurró: Aurelio nunca llevó la alianza cuando trabajaba el huerto. Allí brillaba un anillo dorado desconocido. La funeraria aceptó revisar registros. Desapareció tras una puerta corrediza y tardó 30 minutos que nos supieron a horas. Volvió, sudoroso, con papeles y el pretexto de un error de etiquetas en refrigerador. Alguien había colocado el nombre de Aurelio en un ataúd que correspondía a otro difunto, recién llegado. Prometió subsanar el malentendido de inmediato. Nos condujo al almacén para identificar el cuerpo correcto. Solo hallamos cajones cerrados y un olor acre. Aseguró que trasladarían a nuestro abuelo esa misma noche. Cansados y confusos, acordamos suspender el velorio hasta la mañana siguiente. En casa la vigilia continuó como bruma. Nadie quiso cenar. El silencio se esponjó entre los pasillos, más denso que el luto. A las 2:11 a.m., cuando intentaba conciliar el sueño, escuché golpes leves en la sala. Curioseé desde la escalera. La silueta de un hombre sentado en 1900, el sillón favorito del abuelo, justo bajo la ventana que él abría para escuchar los grillos. La luna delineaba contornos rígidos. Me acercó un paso y comprendí que era Aurelio. El mismo suéter verde oliva, los mismos zapatos llenos de tierra, la cabeza erguida, los ojos abiertos, opacos, brillantes bajo la penumbra. La piel ceniza exhibía costras de barro en las mejillas. Olía a humedad y compost.
Sentí punzada de bilis. Retrocedí 2 pasos y oí crujir la madera. Los ojos vidriosos giraron hacia mí. Ningún parpadeo. De su boca entreabierta se desprendió un hilo de agua oscura que manchó el brazo del sillón. Quise gritar. La voz se me estancó. Mis padres bajaron corriendo al oír mi caída contra la pared. Encontraron el sillón vacío, la ventana cerrada, pero en el piso había manchas de lodo fresco, idénticas a las huellas que hacía Aurelio cada vez que regaba el huerto. A la mañana, la funeraria nos anunció que el intercambio accidental se había solucionado y que podríamos retomar el servicio. Nos presentamos con temor. El cuerpo en el ataúd tenía ahora cada rasgo reconocido: lunar ausente, anillo inexistente, sonrisa borrada. Podía jurarse que el abuelo dormía sin sobresaltos. El director ofreció disculpas escuetas y extendió acta de defunción. Pero mi mente repetía el instante en la sala y las manchas que aún enturbiaban la alfombra. Durante el rezo, el cuerpo pareció exhalar olor a tierra húmeda, el mismo que impregnaba la ropa de Aurelio cuando cavaba. Me acerqué con un pañuelo y noté pequeños grumos pardos incrustados bajo las uñas. Pregunté si habían limpiado correctamente. La tanatóloga evitó mis ojos. Mi primo Tomás sugirió que el cementerio se encontraba a kilómetros y cualquier residuo provenía del traslado. Sellamos el ataúd y partimos al camposanto. El entierro transcurrió sin anomalías, salvo un incidente con la cuerda que sostenía el cajón. Se soltó y el féretro cayó de lado dentro de la fosa, provocando un retumbe que me caló en los huesos. Sonó hueco, como si el interior estuviese vacío. Nadie quiso compartir mi impresión. Bajaron tierra, regresamos a casa. La noche posterior, otra vez golpes. Desperté sudando. Me armé con el crucifijo de la mesilla y bajé. El sillón estaba ocupado. Esta vez, el abuelo tenía la chaqueta mojada, la piel más gris y la sonrisa torcida que vimos en el cadáver equivocado. Su boca se abrió apenas y del hueco brotó una voz diminuta, filtrada como agua entre piedras. La tumba no cierra. No soy yo. Ese murmullo era varias voces superpuestas, una de ellas la de mi abuelo, otra desconocida, grave. Entonces comprendí que lo que fuera que estaba sentado llevaba algo consigo, una entidad ajena que usaba la carcasa de Aurelio para anunciarse. Mi padre irrumpió con la escopeta que guardaba para perros callejeros. Al ver la escena, apretó 2 veces el gatillo. El cuerpo se sacudió, pero no hubo sangre. Del suéter surgió polvo oscuro y restos de raíces. Avanzó 2 pasos tambaleantes y se desplomó de frente. Al golpear el piso, se deshizo en un amasijo de tierra húmeda, lombrices y trozos de madera podrida, como si nunca hubiera sido carne. Entre el lodo apareció un reloj idéntico al de Aurelio, detenido a la hora del velorio suspendido. Llamamos a la policía. Encontraron solo restos de jardín. No presentaron cargos. Atribuyeron el disparo a alarma contra intruso. Sin embargo, en la morgue local desapareció el registro de la bala. Los peritos aseguraron que el proyectil no apareció. Nos aferramos a la negación, hasta que el noticiero local anunció otro caso. Familia confundió cadáver en velorio. Curioso, descubrió difunto sonriente. Al día siguiente el verdadero muerto regresó a casa para colapsar en lodo. Distinto pueblo, misma funeraria. Días después, un tercer evento, idéntico patrón. La funeraria Rodríguez Sanhijos cerró tras un incendio sin explicaciones. El director evaporado, junto con actas de defunción de los intercambios. Investigamos, archivos parroquiales. Descubrimos que en los 40, el terreno de la funeraria había sido fosa común durante epidemia de fiebre tifoidea. Cuerpos embalados deprisa, sin bendición, apilados. Los registros hablaban de olores persistentes y sonrisas impropias. Parecía que cada cierto tiempo, uno de aquellos muertos sin nombre buscaba despertar a través del cuerpo de otro, usurpando velorios donde la familia bajaba la guardia después de tanto llanto. El error de etiquetas era un ritual.
La funeraria debía intercambiar los cuerpos para que la entidad se acomodara en un cuerpo fresco y regresara a la casa, tratando de aferrarse a la vida. Al advertir rechazos, se deshacía en barro y raíces, materia de fosa colectiva. La tarde siguiente desenterramos a Aurelio. La losa estaba intacta, pero la tierra removida se sentía floja. Abrimos ataúd ante notario, vacío salvo por aquella sonrisa torcida impresa en la almohadilla interior. Quemamos el cajón y sellamos la fosa con sal y cal. Guardamos el reloj detenido como recordatorio. Desde entonces, cada aniversario encendemos 4 velas, no 3, nunca 2, frente al sillón, y recitamos los nombres de todos los sin entierro que logré rescatar de los archivos, para que sepan que fueron nombrados al fin. A veces, cuando la casa calla, el sillón cruje y el aire se llena de clavel marchito, nos quedamos paralizados, contando cada latido, esperando que la puerta no se abra y que la sonrisa no vuelva a necesitarnos para fingir que está viva, porque comprendimos que la muerte no se contenta con llevarse a uno solo, quiere cambiar de rostro para sentarse en la sala y aprender, poco a poco, cómo volver a respirar. El canto del muerto. Cuando acepté acompañar a mi compadre Diego al velorio de su tío Chon en un rancho perdido de la Sierra de Guerrero, pensé que sería la típica despedida provinciana. Rezos, mezcal, chicharrón frío y un acordeón sonando, bajito para que la pena no se quedara muda. No imaginé que esa noche la música rebasaría la frontera entre los vivos y quien yacía en la caja de pino sin barnizar. Llegamos al crepúsculo. La capilla improvisada era un jacal de adobe con 1900 techo de lámina, sostenido por vigas que olían a savia y humedad. El ataúd reposaba sobre 2 costales de maíz volteados. Alrededor, veladoras metidas en frascos de café teñían el aire de un ámbar tembloroso. El tío Chon, Cristóbal Hernández en su acta, el viejón, en los bailes de la región, había sido trovador de cantinas. Su voz aguardentosa era leyenda entre los puesteros de zapote. Murió de cirrosis fulminante, contaron, con la guitarra en el regazo y el sombrero inclinado, como si aguardara la ovación. Dentro del jacal había más de 20 personas, todas en silencio respetuoso. Sobre una mesita, la guitarra del difunto descansaba cubierta con un rebozo negro. La familia no quería música. Decían que el tío cantó suficiente para 2 vidas y que su voz debía dormir al fin. Aún así, el eco de sus corridos parecía palpitar entre las paredes rudas, como si el adobe los hubiera sorbido durante años. Me situé junto a Diego en la fila posterior. El calor de la lumbre comunitaria se mezclaba con el olor agrio del copal. El rezo empezó, Padre Nuestro arrastrado, Ave María susurrada, y el murmullo constante de la selva nocturna se infiltró por los huecos del techo. Yo intentaba sostener el responso sin que la garganta se me secara, cuando una nota grave, apenas un hilo de sonido, emergió desde la esquina izquierda del jacal. Una voz fría, varonil, sosteniendo el primer verso de un corrido antiquísimo, El Gavilán Pollero. No era un tarareo borracho ni una grabación, era un canto completo, con vibrato áspero y una firmeza que erizaba la piel. Todos callaron. Las palabras reptaban por el suelo de tierra compacta. De aquel gavilán, Pollero, cuentan que murió cantando. El verso rodó, retumbó en las vigas, y el olor a copal se volvió más espeso. Nadie se movía. Solo los ojos saltaban de rostro en rostro, buscando al cantante. Las velas tiznadas dibujaban sombras que bailaban contra los muros, pero en la esquina de donde parecía emanar la voz no había figura alguna. Solo un altar con flores marchitas y 2 retratos sepia de antepasados. El canto continuó, seguro, modulando tonos que rebotaban en mi esternón. Vi a la viuda, doña Mercedes, llevarse las manos al pecho. Sus labios balbucearon el nombre de su marido como una petición callada. Llegó el estribillo.
Yo soy gallo de este corral. Y un quiebre ronco que cualquiera reconocería como el sello de El Viejón. De pronto comprendí que nadie, más en la comarca, tenía esa grieta única en la garganta. Era la voz del muerto, idéntica, envejecida por la tumba solo unas horas. El jacal se contrajo. Parecía que las paredes latían. Algunos rezanderos comenzaron a llorar con un pánico tibio, mezclado de devoción. Diego me apretó el antebrazo hasta clavarme las uñas. Su tío cantaba otra vez, sin pulmones que inflar, ni lengua que afinar. Aún aterrado, mi instinto curioso me llevó a sacar el celular y grabar. El coro se alargaba. Cada ay vibraba como un gongo en catedral hueca. Yo pensaba en ondas sonoras sin fuente visible, en ventrílocuos invisibles, pero el temblor de mi mano delataba que no creía en explicaciones técnicas. Cuando la última nota se disipó, la voz añadió un verso que no pertenece al corrido. Esta es mi última serenata. Un susurro pegado al micrófono imposible que hizo titilar las llamas como si las lamiera. Después, un silencio funerario más denso que el anterior. La gente empezó a persignarse. El rezador retomó el rosario con voz tembleque, fingiendo que nada sobrenatural había mancillado el ritual. Una brisa cortó la pesadez y las velas chisporrotearon. El canto no volvió. Diego me pidió salir a fumar. Necesitaba aire. En el patio, la luna apenas se insinuaba tras nubarrones. Escuchamos los grillos, intentamos racionalizar. Un borracho escondido, un altavoz, la imaginación colectiva. Yo guardé el celular en el bolsillo, sintiendo la pantalla caliente como fiebre. Terminada la velada, regresamos al pueblo. Esa noche, soñé con carreteras inundadas y un acorde quebrándose bajo el agua. Al despertar, Diego me envió un mensaje. Escucha tu grabación. Hay algo más. Abrí la pista. El audio era confuso. Primero el rosario, luego la voz surgía con nitidez sobrenatural, pero detrás del canto se colaba un murmullo, casi un jadeo acompasado. Subí el volumen y helé la sangre. Tras cada verso, un susurro repetía, última, última, última. Y al final, tras la frase mi última serenata, el murmullo rompía en un timbre distinto, más juvenil. No me dejen solo. Mostré la grabación a Diego. Palideció. Juró que la voz secundaria pertenecía a Julián, el hermano menor, del difunto, fallecido hacía 10 años en un accidente de moto. Jamás lo conocí, pero Diego tenía razón. La entonación era más aguda, como la de un joven que imita al hermano mayor. Quisimos borrar el archivo. El teléfono se reinició, pero el audio seguía allí. Después desapareció de la galería y apareció en el almacenamiento externo, duplicado. Cada intento de eliminación generaba una nueva copia. Finalmente, el sistema lanzó error y el archivo se escondió en una carpeta de nombre Última Serenata. Esa noche, la pared de mi cuarto vibró suave como parlante. Puse la oreja y escuché el corrido filtrarse a volumen ínfimo. Vivo en un edificio de concreto donde el vecino más cercano es sordo. Intenté dormir con audífonos, pero el bajo, ronco, atravesaba la música clásica. Comprendí que la canción me seguía como olor pegado al pelo. Al tercer día, Diego afirmó que al cerrar los ojos veía a su tío cantando sobre el río, camiseta pegada al pecho húmedo, señalándolo con un dedo huesudo. Decidimos visitar la tumba recién sellada. Encontramos la losa hundida 1 centímetro, como si la tierra se resintiera. No había pisadas ni tierra removida, solo aquel hundimiento suave. Dejé flores. El viento del cerro trajo un tarareo casi imperceptible, la misma melodía, apenas silbada. El cielo se ennegreció y corrimos. Aquella tarde, al llegar a mi apartamento, una bocina Bluetooth que tenía guardada se encendió sola y empezó a reproducir el archivo, sin batería, sin Bluetooth activo. La voz brotó más nítida que en la capilla, y el susurro trasero, el de Julián, se volvió demanda. No me dejen. Canten conmigo. El suelo pareció vibrar al compás.
Apagué el interruptor principal. La bocina siguió. Golpeé el aparato, se quebró en dos, pero la música migró a mi laptop apagada, luego al timbre del refrigerador, luego a la vibración del celular. Comprendí que ya no residía en un dispositivo. La canción se había alojado en el aire que respiraba. Diego me llamó en histeria. Su casa reventó focos al unísono. La guitarra del tío, ahora en la sala, pulsaba cuerdas sola aunque le había quitado los mástiles por miedo. En cada rasgueo la cuerda soltaba la misma secuencia de notas. Él cedió. Llevó la guitarra al río y la lanzó. Cuenta que el agua lo recibió con un acorde que helaría al más incrédulo. Propusimos un plan desesperado. Según un anciano, curandero, las voces que no encuentran silencio buscan completarse en coro con cada oyente. Si uno se les une, ceden. Si se les rehúye, persiguen. Debíamos responder la serenata. Pero cantar un corrido al difunto era invitarlo a la sala para siempre. La alternativa fue romper la última cadena física, el féretro. Volvimos al rancho a medianoche con 2 palas y la luna llena alumbrando un sendero de cal. Desenterramos hasta encontrar la tapa, algo hinchada por gases. El canto nos llegó en oleadas, primero nostálgico, luego suplicante. Abrimos. El cadáver estaba de perfil, boca entreabierta, como sorprendido durmiendo de lado. Sobre el pecho, la gorra. Diego tragó saliva, depositó una nota, la letra del corrido escrita a mano con la firma de los sobrinos. Yo coloqué auriculares viejos conectados a un reproductor con la pista, en bucle, volumen bajo, sellamos de nuevo. Cada palada se llevó un trozo de la melodía del aire. Al amanecer, el canto cesó. El celular mostró un icono corrupto en lugar del archivo. Respiré hondo. Creí que habíamos concluido. Han pasado 2 años. De día, todo parece remoto. De noche, el viento a veces derrapa entre los huecos de la ventana y me deja un acorde que reconozco. Luego el silencio vuelve, pero cada septiembre, cuando el río crece y el aire huele a rama podrida, el eco del corrido se cuela en la radio del taxi, en el motor del refrigerador, en el goteo del lavabo. Entonces recuerdo la voz secundaria que decía, «No me dejen solo», y me pregunto si algún día faltará uno de nosotros para hacer la nota que complete la serenata. Porque la música del muerto, como el agua del río, encuentra cualquier resquicio para decir que sigue allí, aguardando un instante de apagón para reclamar aplausos detrás del estribillo, tras del estribillo. El espejo del difunto. El velorio de mi madre sucedió en noviembre de 2020, cuando la pandemia obligaba a llorar con cubrebocas y a esconder la pena detrás de caretas empañadas. La funeraria del Carmen nos permitió reunir apenas a 10 personas en la sala mediana. Colocaron sillas marcadas con cinta amarilla para garantizar sana distancia, mientras un difusor largaba vapores de eucalipto que mezclaban su olor áspero con el de las coronas frescas. Aún así, me pareció que allí dentro el aire estaba demasiado tibio, como si una estufa invisible azuzara la piel hasta ponerla reseca. Yo sostenía una foto de mamá a los 25 años, la sonrisa franca y la mirada que creí guardarme, en exclusiva, cuando mi tía Sonia entró con un espejo rectangular envuelto en manta gris. No recuerdo haberla visto cargar nada al salir del auto, pero de pronto lo sostenía con firmeza y urgencia, como quien lleva una reliquia que no puede esperar. Sin saludar, lo apoyó frente al ataúd abierto, recostándolo sobre un caballete, pequeño que los empleados usan para arreglos florales. Nadie protestó. Todos los rituales improvisados parecían válidos en aquel año torcido. Para que el alma se reconozca y se despida, murmuró Sonia detrás de su mascarilla negra. Cristal, marco de madera oscura labrado con hojas de acanto, reflejó primero las velas y el brillo mortuorio de la seda interior. Luego apareció el perfil de mamá, pulcro tras el maquillaje de tanatólogo. Yo no creía en supersticiones, pero agradecí el gesto. La idea de permitirle esa última conciencia resultaba poética. Dije, resultaba, porque al inclinarme noté
que el reflejo no coincidía del todo. Sobre el cuerpo real los párpados descansaban inmóviles. En el espejo percibí un estremecimiento leve, casi imperceptible, como un aleteo bajo la piel. Achacándolo al parpadeo de las velas, aparté la vista. Sin embargo, una sospecha se acomodó en mi nuca como mano fría. El responso empezó a las 7. El sacerdote desplazó letanías sobre la tibieza del salón. Yo fingí acompañarlo, pero mis ojos acudían una y otra vez al espejo. Con cada Ave María, los párpados en el reflejo parecían agitarse un poco más, como si un insecto tratase de escapar desde adentro. No era simple ilusión óptica. A veces la pupila asomaba una línea mínima de blancura, una franja lubricada, que desaparecía cuando sacudía la cabeza. Intenté alertar a mi hermano menor, sentado 2 sillas adelante, pero él sostenía el rosario con la mirada hundida en una tristeza sin espacio para rarezas. El sacerdote terminó. Cuando los murmullos se dispersaron, un susurro rozó mi oído derecho. «Tú no eras el preferido». Me giré, nadie detrás. Todos estaban al frente dejando flores de plástico sobre la urna. El murmullo había provenido del espejo o de algo que la razón no alcanzaba a nombrar. Me acerqué al cristal. El cuerpo reflejado, su cuerpo, abrió los ojos por completo. No hubo lentitud ni temblor. Un parpadeo instantáneo reveló los globos oculares intactos, brillantes, como recién humedecidos. La barbilla descendió un par de grados y los labios se abrieron milimétricos, suficiente para que escapara aliento inexistente. Nunca. Retrocedí, tropecé con la base metálica de un florero y casi derribé todas las rosas. El golpe hizo girar algunas cabezas. Crucé los brazos para ocultar la tembladera. Sonia me observaba, ojos diminutos sobre la mascarilla, látigos grises de cabellos pegados a la frente sudada. Pensé que su gesto reflejaba lástima. Luego entendí que era algo más cercano a la expectativa. Mi hermano notó mi sobresalto y me condujo al pasillo para aire. Conté lo que había visto, modulando cada palabra para que sonara a preocupación y no a locura. Él apretó mis hombros. «No, ¿has dormido bien? Mamá está ahí quietecita». Intentó abrazarme, pero sus brazos quedaron flotando entre nosotros, entorpecidos por el plástico del traje sanitario que la funeraria repartió. Volvimos. Sonia había cambiado el ángulo del espejo. Ahora no me reflejaba a mí, sino a toda la sala. Me situé justo fuera del marco, pero con visión lateral completa. El cadáver cerraba otra vez los ojos en el cristal, aunque me juraría que antes estaban abiertos. La duda reptó por mi estómago. Cuando los empleados anunciaron «cierre de ataúd», Sonia intervino. Dijo que la madrugada completa debía reservarse para el reencuentro del reflejo con el cuerpo. Yo quise protestar, pero la mayoría asintió en silencio. Nadie quería discutir con la hermana mayor de la difunta, reputada como conocedora de tradiciones antiguas del istmo. Un empleado recogió el destornillador, resignado. Avanzaba. La noche, el ozono de los desinfectantes se espesaba. Mi hermano y mi cuñada dormitaron con la cabeza contra la pared. Los 2 primos más jóvenes jugaban con teléfonos, luces de pantallas bailando en sus mascarillas. Sonia permanecía erguida junto al espejo, ojos clavados en su hermana muerta. Su silueta proyectaba sombras sobre el cristal. Cuando el aire del ventilador movía su blusa, parecía que 2 figuras se superponían. La de la viva y otra más alta, más densa tras ella. Eran las 2:15 a.m. cuando el generador eléctrico falló. Las lámparas se apagaron, quedaron solo las velas. En ese momento escuché lo que primero confundí con crujido de ataúd. No venía del féretro, sino del espejo. Un repiqueteo, como si golpecitos pidieran paso desde el otro lado del vidrio. Miré. Del reflejo de mamá emergía una mancha oscura que le subía desde clavícula hasta la mejilla, como moho extendiéndose bajo la piel. El verdadero cuerpo seguía impoluto. Sonia exhaló un quejido. Vi cómo se llevaba una mano al pecho, al colgante de plata que mamá le regaló en la juventud. No soy valiente, pero el terror animal me empujó a la acción.
Tomé el espejo por un costado. El vidrio estaba helado. Una corriente apenas perceptible pareció cruzar mi brazo. Quise voltearlo para apartarlo del ataúd, pero Sonia sujetó el marco con uñas que me arañaron. «Si lo apartas, se quedará», susurró, labios pegados al cubrebocas. «Tiene que verse para irse». «¿Irse a dónde?». No respondió. Sus ojos se inundaron de lágrimas que no corrieron. El repiqueteo se volvió golpe seco. Todos despertaron. El moho en la cara reflejada creció hasta cubrir un ojo. Bajo la tela del cuello, algo se movía, como si bichos recorrieran el cadáver por dentro. Entonces el cuerpo real emitió un leve chirrido, quizá el ataúd que se ajustaba, quizá costillas. Un primo soltó un grito bajo su máscara. El espejo vibró. La madera crujió. En una esquina del cristal se abrió una grieta diagonal. Por ella escapó un soplo glacial que apagó la vela más próxima. Instintivamente solté el marco. Sonia no. La fuerza la arrastró medio metro. Pareció sostener la puerta de un horno, cuyas llamas succionaban aire. Vi, en un destello, que el reflejo se apartaba del cadáver. La imagen de mi madre se incorporaba dentro del cristal, dejando tras de sí la silueta negra, lodosa. La figura del espejo nos miró con ojos que no eran ya humanos, pozos de sombra donde asomaba un brillo rojizo. Abrió la boca, y la grieta del vidrio se multiplicó como telaraña. El salón se llenó de olor a flores podridas. Actué sin pensar. Tomé una de las veladoras encendidas y la lancé contra el espejo. El aceite hirvió al estrellarse. Llamas lamieron el cristal que explotó en astillas. Un gemido escapó del vidrio, mezcla de viento estancado y lamento antiguo. La sombra en el reflejo se dispersó como humo entre chispas. Sonia cayó de rodillas jadeando. El ataúd se sacudió y quedó quieto. Hubo caos. Mis primos corrieron por extintor, mi cuñada gritaba. Las llamas no prendieron madera, se extinguieron sobre el piso limpio. Solo quedó el marco humeante. El director de la funeraria tardó 10 minutos en llegar con linterna. Declaró que el espejo era propiedad de la familia, así que fue asunto nuestro. Nadie explicó huecos en el vidrio ni por qué olía a putrefacción. Juntamos pedazos con guantes, los encerramos en bolsa negra. Al alba, los empleados sellaron el ataúd sin objeciones. La cara de mamá se veía igual que al inicio, sin manchas. Sonia guardó silencio mientras bajaban la tapa. Sin embargo, cuando creí que todo había acabado, me pasó el colgante de plata. Dentro, una miniatura del espejo roto, intacta. «Su favorita», dijo. Lo llevaba puesto la noche que murió. Se lo quité para el embalsamamiento. Tal vez no debí. No lo toqué. Enterramos a mamá bajo lluvia ligera. Nadie habló de lo sucedido, pero la noche siguiente, ya en mi departamento de la ciudad, puse la foto de su juventud sobre la cómoda. Al apagar la luz, la pantalla del celular se activó sola. En el reflejo negro observé mis facciones, y detrás, unos párpados que se abrían un instante. Pensé en el espejo fracturado viajando en el cofre de Sonia. Ahora la pantalla del teléfono se enciende a las 2:15 a.m. exactas. En ella nunca aparece mi rostro, solo un vidrio agrietado y la sombra que se curva en mí y no sin él. A veces, contra la negrura, leo la frase, «Tú no eras el preferido», escrita en vaho luminoso que se borra cuando parpadeo. He cubierto las cámaras con cinta, pero el reflejo encuentra nuevas superficies. Cucharas, ventanas, incluso la pupila, dilatada en mi espejo de baño. He colocado velas blancas frente a la foto de mamá. Mientras arden, nada sucede. Si se consumen, la casa gime como puerta vieja, y los espejos sudan humedad de ataúd. Entiendo que mi acto, romper el cristal, desencajó la ruta que debía seguir su reflejo, ahora vaga, incompleto, prendido a cualquier superficie donde pueda advertirme que la lesione, que nunca me quiso tanto como creí. Quizá debería pedirle el colgante a Sonia, recomponer la lámina y ofrecer el espejo entero bajo la tierra fría.
Tal vez entonces el reflejo alcanzaría por fin su despedida. Pero temo que, al unir los fragmentos, la imagen se arme al revés y en lugar de mamá, aparezca esa sombra que golpeaba el vidrio, aguardando turno para mirarme sin párpados humanos. El funeral del que no volví. Me he prometido consignar cada detalle mientras permanezca despierto. En el sueño todo se desdibuja, las voces se mezclan y las paredes de aquella sala se alargan hasta vaciar cualquier recuerdo cuerdo. Quizás si atrapo los hechos con tinta, encuentre una rendija para regresar a la realidad, si es que no la crucé ya aquella tarde de enero en la funeraria San Eustaquio. Viajaba por trabajo entre municipios polvorientos del altiplano veracruzano, vendiendo equipos de riego que pocos podían costear. La carretera era una línea de tierra roja donde el calor reverberaba. Precisamente ese cansancio me empujó a detener el coche cuando vi el letrero. Capillas de velación San Eustaquio, aire acondicionado y café gratis. Pensé en un baño limpio, en estirar las piernas y, si el difunto no era un narco famoso, ofrecer un pésame anónimo para equilibrar mis propios fantasmas. Entré con respeto. El sol quedó tras el portón de hierro y me recibió una penumbra fragante a azucena rancia. En recepción no había nadie. Unos pasos más y di con la sala 3. Mis zapatos resonaron sobre baldosas color hueso. La puerta semiabierta dejaba escapar un murmullo de rezos y el aroma ácido del alcohol de curación con que rocían los cuerpos. Empujé la hoja de madera. 20 personas sentadas, todas de negro riguroso, volvieron la cabeza al unísono como ensayado. Cada rostro se iluminó con una mezcla de alivio y calidez. Sonrisas diminutas, gestos de bienvenida. Una mujer mayor alzó la mano y dijo: «Ya llegó». Yo asentí con torpeza y murmuré un «buenas tardes», que se perdió entre el chisporroteo de velas. No conocía a nadie. Sin embargo, sus miradas emanaban la certeza de que me esperaban. Me incomodó la idea de interrumpir la ceremonia para explicar que me hallaba allí por azar. Opté por sumergirme en la penumbra del fondo, quizá rezar un par de Padre Nuestros y marcharme. Me deslicé a la última fila. Al sentarme, un hombre corpulento a mi derecha me palmeó el hombro. «Valiente hasta el final, hermano». Creí haber escuchado mal. Mi pulso se aceleró. Observé sus rasgos. Cejas tupidas, barba semicrecida, y juraría que jamás había visto esa cara. La capilla era estrecha, apenas 4 filas de bancas y un ataúd de madera oscura flanqueado por 2 candelabros. Sobre la tapa abierta reposaba un crucifijo sencillo. Un joven, quizá hijo del difunto, recitaba el rosario con voz trémula. Las respuestas del grupo eran susurros bien acompasados. Pude concentrarme y dejar que las repeticiones me calmaran. Hasta que levanté la vista hacia el cuerpo. El cadáver llevaba traje gris, camisa marfil y una corbata vino idéntica a la que yo había usado la semana anterior en una boda. Sentí un hilo de hielo recorrerme cuando reconocí la barba corta, el lunar en la mejilla izquierda, la cicatriz imperceptible en la ceja, mi propio rostro, inmóvil, maquillado, protagonizando el centro de esa penumbra. Los párpados estaban cerrados, pero cada rasgo era el mío. Me levanté de golpe, tropezando con el respaldo. Nadie reaccionó. Los rezos continuaron, obstinados. Di un paso hacia la salida. Entonces descubrí que el vano por el que había entrado no estaba. La pared lucía lisa, cubierta por un tapiz beige. Miré hacia la izquierda. El baño que alcanzaba a ver cuando llegué también había desaparecido. En su lugar, un muro idéntico. Caminé alrededor del perímetro. Ninguna puerta, ninguna marca de cerradura. Solamente paredes uniformes y, al fondo, el ataúd con mi doble Bruno. Me giré hacia la congregación. Las oraciones cesaron. Todos me contemplaban. Un murmullo se deslizó por las bancas delanteras. «Aún no entiende». La mujer mayor se levantó y se acercó con mano temblorosa.
Su rostro surcado por arrugas me recordó a mi profesora de secundaria. Dijo: «Debe sentarse. Falta la despedida». Su voz tenía la ternura de quienes corrigen un hijo, pero sus ojos reflejaban algo como compasión endurecida. «¿Quién es el difunto?», logré articular. «Tú, hijo», susurró ella. «Por fin llegaste a tu propio velorio. Y nosotros también». Quise exigir explicaciones, pero el aire se espesó. Una presión suave me empujó de nuevo al asiento. Nadie me tocó, pero mi cuerpo cedió sin resistencia. El rezo se reanudó. Ahora noté que cada persona lucía rasgos familiares. El viejo de la primera fila se parecía a mi abuelo paterno en sus últimos retratos. La joven de trenzas recordaba a una compañera de universidad atropellada en segundo semestre. El hombre corpulento se asemejaba a un profesor que murió de cáncer. Eran todos muertos conocidos, o la suma de rasgos que mi memoria otorgaba a quienes ya no estaban. Un cementerio de rostros reorganizados para asistir a mi despedida. El calor desapareció. Un frío de sótano impregnó la capilla. Las llamas de las velas se inclinaban hacia mí, como si respiraran mi temblor. El joven que guiaba el rosario dijo: «Ha llegado la hora de cerrar sus ojos». Alzó la tapa del ataúd. Vi mis manos cruzadas, sobre el pecho, sosteniendo el rosario de plata de mi abuela. Mi reflejo, si podía llamarlo así, abrió los ojos. No fue un espasmo ni el temido efecto de gases post-mortem. Fue un acto consciente. Los párpados se abrieron despacio, revelando iris que contenían un brillo de lámpara antigua. Me miré a mí mismo. Los labios del cadáver se movieron y escuché, sin verlo articular, dentro de mi cráneo: «Siéntate aquí. Falta rezar por ti, completo». Me incorporé. El banco parecía pegarme el pantalón. Túmulos de madera crecían alrededor del ataúd, convirtiendo el suelo en pasillo angosto que dirigía mis pasos. Avancé, obligado, hasta quedar frente al féretro. Mi doble me observaba sin parpadear. Descubrí que sus ojos no replicaban los míos. En el fondo de las pupilas latía una penumbra ondulante como tinta en agua. Las manos del muerto se abrieron invitándome. Entendí que mi lugar era dentro, que los asistentes esperaban intercambiarme como ficha final. Me resistí. Grité que no estaba muerto, que aquello era error grotesco. El coro de lamentos me ahogó. Cada boca pronunciaba al unísono: «Ya volviste, termina». Las voces no salían de gargantas, vibraban en las paredes, en los bancos, en los candelabros. Empujaban mis tímpanos desde dentro. Mi visión se nubló. Apenas distinguí que el traje del cadáver palpitaba como piel viva. Reuní la poca voluntad restante y corrí al muro donde recordaba la puerta. Cerré los ojos con fuerza. Imaginé la manija, la sensación del metal frío. Alargué la mano. Un pomo respondió, giró. Abrí los ojos. Era la perilla de la puerta original. Un pasillo iluminado por fluorescentes se extendía. Crucé el umbral, cerré de golpe. La funeraria estaba vacía y silenciosa. Corrí a recepción. La recepcionista dormitaba con la radio bajita. Pregunté por la sala 3. Me indicó a la izquierda, donde siempre. Fui. La puerta estaba cerrada con llave. Ninguna ceremonia esa noche, aseguró el empleado. Manejé horas, temblando. No conté a nadie. Creí que al día siguiente la lógica dominaría, pero aquella noche al dormir, apareció el sueño. Yo, sentado al fondo de la capilla clausurada, mirando cómo cargaban un ataúd con mi nombre. Intenté despertar. El sueño se repetía en bucle. Desde entonces, cada vez que me duermo, vuelvo allí. Las bancas están llenas de rostros ya difuntos, compañeros de infancia, la recepcionista, el empleado. Cada velada se suma a alguien nuevo que muere en la realidad. Y siempre, al final, me empujan hacia adelante para que ocupe mi sitio dentro del féretro. He prolongado mi vigilia 3 días seguidos, engullendo café y pastillas, pero el cuerpo cede.
Cuando cabeceo, la sala me reclama. Sé que el día que mis párpados cierren más de un minuto, perderé la puerta y descansaré en el ataúd que me copia mejor que el espejo. Mientras escribo, las letras se emborronan, no por lágrimas, sino porque mi reflejo en la pantalla ha comenzado a parpadear con ritmo distinto al mío. Si alguien encuentra estas páginas, quizás comprenda que hay velorios que necesitan público completo para clausurarse y que a veces la muerte adelanta la invitación camuflada de respeto por un desconocido. Si una noche fría, un impulso de cortesía te arrastra a un funeral ajeno, fíjate bien en la dirección de la puerta y en el rostro del muerto. Puede que no sea el suyo, sino el que tú mostrarás cuando todos reconozcan que por fin llegaste para despedirte de ti mismo. Gracias por ver Podcast del Terror. Si te gustaron estos relatos, no olvides suscribirte y seguirnos para más historias que no te dejarán dormir. Nos vemos en la próxima pesadilla.